acompañarnos. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo fraterno para la familia salvadoreña. Como siempre es un honor compartir contigo en este prestigioso programa y me siento como si fuera jueves, pero no es jueves. Pero podemos ser. Pero puede ser. Puede ser, que es diferente. Rápidamente, bueno, es que el doctor Lorenzana acaba de escribir, entonces por eso siente que es jueves. Hay presencia. Hay presencia, así es. Rápidamente saludamos a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Para los aliados por la democracia, la admisión del recurso para la nulidad de la elección de los magistrados del 2009 es una venganza por la demanda interpuesta contra el presidente de la Corte, Salomón Padilla. Se trata de un acto político para el cual la Sala de los Contenciosos Administrativos no tiene facultades para conocer. Ello lo confirma la sentencia dictada por la misma Sala de los Contenciosos Administrativos en el año 2006. Según dicen, con la admisión del recurso, la Sala de lo Contencioso ha caído en varias arbitrariedades y ha extralimitado sus atribuciones jurídicas. Lo contencioso, por lógica, ellos conocen de actos administrativos, no constitucionales. O sea, como ya muy bien lo decía el doctor Méndez, aquí hay una confabulación por querer recurrir a través de lo contencioso y querer destituir los magistrados de lo constitucional. De continuar adelante, este movimiento alerta sobre la crisis en que podría caer la seguridad jurídica del país. Puede en efecto generar una crisis al manifestarse o al producirse sentencias contradictorias entre una y otro organismo, y simplemente por las disputas de intereses políticos que de algún modo en este momento electoral trascienden y afectan a la Corte. Bueno, palabras que por supuesto usted pudo ver de los aliados para la democracia acá en Canal 33 en Teleprensa. Doctor René Portillo Cuadra, amigos televidentes, queremos compartirle, por supuesto, nosotros acá rápidamente, extracto de lo más importante de la resolución de la Sala de lo Constitucional que declara este día la inaplicabilidad de todas las actuaciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo de aquí para adelante. Y parte de lo que a mí me llama la atención, doctor, y obviamente usted nos va a ilustrar, es que la resolución emitida este día, la Sala de lo Constitucional declara inaplicable las admisiones de las demandas realizadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo. Número 1, esboza argumentos como este, donde además de la resolución se hace relación a 11 eventos donde la han querido destituir a la Sala de lo Constitucional. Habla del decreto 743, demandas de inconstitucionalidad contra la elección, negativa de las publicaciones de las sentencias en el Diario Oficial, la intervención de la Corte Centroamericana de Justicia, la creación de una comisión especial, etcétera, etcétera, etcétera. Más abajo es algo que también me ha llamado muchísimo la atención. En la resolución se identifican 14 sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional desde 1998, anulando decisiones de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Ok, voy a hacer un alto en el camino. ¿Por qué le menciono estos dos párrafos puntualmente? Primero, porque las magistradas, puntualmente la presidenta de la Sala de lo Contencioso, ha dicho que la Sala de lo Constitucional no le puede dar órdenes, número 1. Número 2, ellos señalan parte del andamiaje, del mosaico de acciones que han tenido en algún momento en contra de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Coméntenos eso y luego vamos a ingresar a temas más sensibles como los que dicen, por ejemplo, acá, ellos han esbozado la Sala de lo Contencioso en diferentes resoluciones que son 60 días como término fatal para promover un proceso de esa naturaleza. Me quedo acá, sus comentarios. Gracias, Sergio. Nuevamente buenas noches, estimados amigos. Un abrazo a la familia salvadoreña. Sin duda alguna que este hecho no lo podemos ver aislado de todo lo que ha estado ocurriendo en el país desde 2008. Sistemáticamente la Sala de lo Constitucional desde 2009 ha estado recibiendo una serie de ataques, algunos de carácter jurídico, otros ataques de carácter político y otros ataques de carácter mediático. Cuando uno analiza este tema lo debe de analizar sobre la base de la responsabilidad que los ciudadanos debemos de tener para abordar este tipo de temas. Nosotros hemos sido testigos como en el pasado se le ha bloqueado desde el órgano ejecutivo a la Sala de lo Constitucional para publicar sentencias en el Diario Oficial. Hemos sido testigos como
se tomaron violentamente la Corte Suprema de Justicia, llevaron un cerrajero y levantaron la mano de los débiles, y esas personas que fueron por horas magistrados, después fueron declarados inconstitucionales. Producto de esta situación, la Asamblea Legislativa, particularmente un bloque de partidos políticos, conformó una comisión para tratar de investigar y destituir a 2 de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Recordemos que recurrieron a la Corte de Managua para tratar de desvirtuar justamente la calidad con que la Sala daba sus resoluciones y sobre todo la calidad jurídica vinculante de sus fallos. Recordemos a esto que han habido madrugones y reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública que, de no haber sido por la sociedad civil, todavía se mantuvieran. Recientemente hemos sido testigos cómo se canceló al PCN y al PDC con los votos que no eran suficientes dentro del Código Electoral para poder entrar a terminar la vida jurídica de estos 2 partidos políticos. Recordemos que hemos sido testigos recientemente de un decreto del presidente de la República para no rendir cuentas de los viajes que hace él al exterior. Recordemos cómo recientemente hubo un despliegue militar en la Asamblea Legislativa, denotando un acto de fuerza más que un acto de protección de personalidades. Y ayer fuimos testigos de otro mini despliegue militar para llevar a un alto funcionario a declarar a un tribunal. Cuando uno analiza el entramado de lo que ha ocurrido, de estos hechos y otros que por razón del tiempo no vamos a mencionar, nos damos cuenta que la institucionalidad democrática de nuestro país se encuentra en un grave riesgo, sobre todo porque personas inescrupulosas tratan de fraguar la institucionalidad y ponerla al servicio de uno o más partidos políticos, cuando las instituciones deben de funcionar para los ciudadanos. Te contesto la segunda pregunta. Cuando uno analiza lo que ha ocurrido en el fallo de la Sala de lo Constitucional, motivada por la admisibilidad de 2 demandas que tienen como propósito destituir a 10 magistrados, 4 de los cuales corresponden a la Sala de lo Constitucional, uno tiene que hacer de estos programas realmente un análisis cívico-patriótico más que político. Y por eso quiero en este momento referirme no al análisis político de las cosas, sino al análisis jurídico, que es lo que nos compete en este momento. Claramente en el artículo 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo se especifica que los actos políticos o de gobierno no son de competencia de la Sala de lo Contencioso. Aclaremos un punto. ¿Qué significan actos de gobierno o políticos? La teoría de los actos de gobierno o políticos nacen en Francia a finales del siglo XIX, cuando se crea el Estado, el Consejo de Estado francés, y para denotar los actos que el Ejecutivo hacía, se le da el nombre de actos de gobierno o políticos. En América Latina, la teoría más aceptada por la doctrina mexicana y por la doctrina argentina, que es la que motiva la legislación de derecho administrativo en El Salvador, dice que los actos de gobierno o políticos son aquellos que son ejecutados por el gobierno. ¿Quién es el gobierno en la legislación salvadoreña? De acuerdo al artículo 86, inciso 2 de la Constitución, dice: los órganos fundamentales del gobierno son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Quiere decir entonces que actos políticos o de gobierno son emitidos por cualquiera de los 3 órganos que no signifiquen actos de administración, sino actos de decisión constitucional y no de ley secundaria. Aclaremos el siguiente punto. Los actos de gobierno tienen 2 clasificaciones: los actos administrativos y los actos políticos. Los actos administrativos son aquellos que se ejecutan en virtud de una ley secundaria. Los actos políticos son aquellos que se ejecutan en virtud de las funciones que la Constitución le otorga
a los 3 órganos fundamentales del Estado. Entonces, aterricemos en el tema. ¿A qué se le llaman actos de gobierno o político? A aquellos que los órganos han pronunciado en virtud de sus facultades constitucionales. La pregunta entonces es bien sencilla. ¿Cuál es la competencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo? Es conocer la legalidad o la ilegalidad de los actos que la ley secundaria regula, que tienen que ver con la administración pública y la afectación de los ciudadanos en calidad de administrados. No tiene entonces competencia con la discusión o la resolución de los problemas que tienen que ver con las facultades constitucionales de los órganos de gobierno. ¿Se entiende eso? Por supuesto que sí. ¿Lo entiende eso la Sala de lo Contencioso? Por supuesto que sí. Ahí hay gente muy preparada, magistrados muy doctos en este tema. Pareciera ser entonces que este no es un tema de una intrincada discusión jurídico-política. No, esto simplemente es de entender las cosas como la doctrina, la Constitución y la ley secundaria lo regulan. Eso lo entiende cualquier ciudadano, aun cuando no sea abogado. Entonces, aquí hay que aclarar otro punto. Cuando nosotros hablamos de actos políticos o de gobierno, ha habido un hierro de parte de quienes o de algunos que lo han interpretado, que dicen que actos de gobierno son los del Ejecutivo y actos políticos los de la Asamblea Legislativa. Eso no es cierto. Los textos más informados de la doctrina del derecho administrativo, entiéndase Marinov, Manuel María Díez, Falla, Bonar, Linares Quintana y todos los tratadistas sinonimizan el acto político con el de gobierno y solamente separan el acto administrativo. En ese sentido, ¿esta es una discusión constitucional o jurídica? No, es una discusión que tiene a la base ciertos intereses políticos y ahí es donde está lo peligroso, porque este no es un problema entre salas. Este es un problema que a la base tiene un problema político. Ok, lo voy a interrumpir, nos vamos a quedar con esa idea, porque hay mucho más de qué hablar en este tema y luego de la pausa, seguimos con esto. Pausa, volvemos. Muchísimas gracias por su preferencia, doctor. Parte del extracto y también amigos televidentes al final de esta resolución, donde dice: con el único fin de continuar el proceso constitucional contra el decreto legislativo de elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Salomón Padilla, se corre traslado al fiscal general de la República para que emita opinión al respecto. Antes de seguir con este tema, porque por supuesto me centro sobre el señor fiscal general de la República, queremos presentarles una nota de lo que el representante del Ministerio Público dijo en torno a este tema, en la confrontación que él está viendo hoy por hoy al interior de la Corte Suprema de Justicia y ambas salas. Se lo presentamos. Para Luis Martínez, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberían de arreglar sus diferencias en casa y no en otras instituciones o frente a los medios de comunicación. La Corte Suprema de Justicia en general no ha dado muestras de madurez, de responsabilidad ante la necesidad del país, y que ya es tiempo de que deben de superar estas diferencias y estos conflictos personales. Y es que para el funcionario la actitud de todos los magistrados ha dejado claro que solo velan por sus intereses personales. La soberbia o cualquier otro tipo de vicio humano que podamos tener debe de ser sanado, superado. Hay intereses más grandes de nación que intereses personales para este tipo de problemas. Él dice que dará trámite al aviso que le hicieron llegar algunas magistradas, pero sin prestarse al juego que, según él, tienen entre salas. Dejo que lo respondan ellos hasta dónde van a llegar. Ya es tiempo que le pongan un paro. Luis Martínez dice que ya asignó a un equipo de fiscales para que hagan un análisis si existen los suficientes elementos para investigar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez. Estas palabras del señor fiscal general de la República, el licenciado Luis Martínez, nacen del hecho generador de una nota, de un aviso que la Sala de lo Contencioso remite a la Fiscalía General de la República para que pondere la posibilidad de la existencia de un hecho tipificado como delito. Sus impresiones, por favor.
Me parecen muy bien y muy atinadas las declaraciones del señor fiscal general de la República cuando dice: hay otros problemas nacionales que deberían de estar siendo atendidos y no generando este tipo de problemas que complejizan más la crisis que vive nuestro país. En ese sentido, yo creo que el llamado del señor fiscal general de la República es pertinente, pero va más allá un poco este tema, en el sentido que no se puede estar utilizando la institucionalidad democrática para fines, yo no diría personales, sino más bien de carácter político, con motivaciones políticas, y ahí es donde viene lo preocupante. Cuando los partidos políticos se apoderan de las instituciones pierden la razón de ser, pierden la razón de servirle al ciudadano y se convierten en instituciones que le sirven a las cúpulas de los partidos políticos. Por eso es que nosotros siempre hemos dicho: ningún partido político debería de tener la mano dentro de las instituciones. Por eso siempre dijimos desde la sociedad civil, y ahora con la investidura de candidato volvemos a decir que en las instituciones deben de estar las personas independientes, las personas más capaces, las personas que no tienen compromisos con partidos políticos, precisamente porque ello garantiza la independencia del funcionario. A ver si me ayuda en estos temas, porque muchísimos juristas connotados se han referido puntualmente, y le hago un extracto. Ya vimos nosotros donde hay resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde es término fatal 60 días para ejercer este control dentro de la sala correspondiente. Han pasado 4 años de la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. No hay un interesado agraviado directo, solamente invocan el tema de un interés difuso, es decir, algo que nos afecta a todos, como en los delitos del medio ambiente. En el 2007, esta misma sala conoció una demanda de un abogado de la jurisdicción de San Miguel, tratando de que esta sala conociera de una demanda en contra del presidente en aquel entonces, Agustín García Calderón, Rosa María Fortín, entre otros, y ellos dejaron claramente que no tenían competencia alguna porque eran actos políticos. No se ha agotado todo el procedimiento, la parte procedimental que hace nacer el derecho para que en última instancia se vaya a la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sus impresiones, doctor, sobre esto, y además se continúa supuestamente con el proceso de destitución del presidente hoy por hoy, Salomón Padilla. Bueno, quizás en primer lugar, Sergio, decirte que por razones, digamos, didácticas y de abordaje de este tema, hay que explicarle a la población cuáles son los 3 aspectos fundamentales por los cuales la Sala de lo Contencioso no es competente. Una de ellas, tú la mencionaste, está en el artículo 10 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, cuando dice que el demandante tiene que ser una persona agraviada por el acto. Y en la demanda ni se explica, ni mucho menos se argumenta en qué consiste el agravio que le causa al demandante el acto que nació en el 2009 de elección de los magistrados, de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Primera falla. Segunda falla, el plazo para interponer la demanda. En el caso de la Ley de lo Contencioso Administrativo, el artículo 11 de esa ley señala que son 60 días a partir de que el acto fue notificado o a partir de que el acto fue publicado en el Diario Oficial. Estoy completamente seguro que ninguna de las 2 cosas ocurrieron en el caso del demandante. Ninguna de las 2 cosas. Segunda falla. Tercera falla. Dice el artículo 8 de esa Ley de lo Contencioso Administrativo que para que pueda proceder en el lapso de 4 años desde que el hecho ocurrió, tiene que haber una declaratoria de lesividad del interés público. Es decir, que la autoridad máxima que conoce administrativamente del caso debe de pronunciar esta declaratoria de lesividad. Nunca existió tal declaratoria de lesividad del interés público. Por lo tanto, los 4 años transcurrieron y el plazo prácticamente caducó. En ese sentido, la acción quedaba prácticamente en concreto e inamovible. Entonces, ¿se necesitará tanto esfuerzo jurídico para entender esto? Yo creo que no. La ley es clara.
el procedimiento de la ley es claro. Lo que pasa es de que quienes tienen intereses para alambicar este tipo de procedimientos, de resoluciones y de peticiones, pues simple y sencillamente no le aclaran a la población este tipo de temas. Hay algo, Sergio, que lo quiero explicar, que apareció en un rotativo de esta mañana, que me pareció muy atinada la situación, muy atinada de aclararla. Decía, es que lo que pasa es que la Sala de lo Constitucional se quiere mantener como un organismo exento de responsabilidad y que no responde ante nadie. Ese tipo de cosas es importante aclararlas porque en un Estado democrático de derecho hay un principio que gobierna el sistema, que se llama frenos y contrapesos del Estado. ¿En qué consiste ese principio? Consiste en que los órganos de Estado se controlan entre sí. Y ese control es parte de las mismas facultades que la Constitución establece. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa controla al órgano ejecutivo. ¿En qué sentido? Bueno, si leemos las facultades de la Asamblea Legislativa, puede recomendar al presidente la destitución de ministros. Puede interpelar a los ministros. ¿Y los ministros de quiénes son? Del Ejecutivo. Puede, por ejemplo, la Asamblea Legislativa declarar la incapacidad física o mental del presidente de la República y está controlando el órgano ejecutivo. Si lo vemos desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa, la Asamblea tiene facultades para poder antejuiciar a funcionarios de segundo grado, siempre y cuando se cumplan los requisitos para poder iniciar el antejuicio y destituirlos. En el caso, por ejemplo, del órgano ejecutivo, cuando el órgano ejecutivo, el presidente de la República, veta u observa una ley, está controlando la actividad del legislativo. Por lo tanto, aquí no hay zonas exentas. Regresemos a la pregunta original. ¿Está exento la Sala de lo Constitucional? No, porque la misma Constitución le establece a la Asamblea Legislativa facultades para poder intervenir cuando se ha violentado la Constitución. Y quiero reiterar eso, cuando se ha violentado la Constitución, no cuando tengan el número de votos para hacerlo. En ese sentido, yo creo que este tema es importante porque la población también tiene que conocer cuál es la cronología de lo que ha ocurrido. Y mira, Sergio, este punto es importante decírselo a la población. El 16 de julio del 2009 se nombraron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que suelen ser incómodos para algunos intereses partidarios. El 24 de julio la Sala de lo Constitucional admite una demanda en contra de la elección del señor presidente del órgano judicial, el doctor Salomón Padilla, porque él mismo manifestó que sí tenía vínculos partidarios o tuvo vínculos partidarios con el partido oficial. El mismo 24 de julio, la Corte Plena le da copia de una demanda interpuesta a la Sala de lo Contencioso para que conozca de la destitución o posible destitución de estos 4 magistrados. El día siguiente, 25 de julio, la Sala de lo Constitucional previene a la Sala de lo Contencioso que se abstenga de conocer y de diligenciar estas 2 demandas. Y el 30 de julio, la Corte Plena confirma a la Sala de lo Contencioso que puede tramitar el proceso que ahora nos tiene en este lío. Cuando uno analiza la cronología, no tiene menos que pensar que hay un interés político marcado de algunos partidos, pero que no se trata de un pleito jurídico o constitucional, sino que el medio del que se están valiendo para librar esta lucha de poder es lo jurídico. Eso es distinto. Y por otro lado, el 12 de agosto, la Sala de lo Contencioso ayer da aviso para investigar por prevaricato a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, y ahí tenemos la respuesta del señor Fiscal General de la República. ¿En qué culmina lo último? En una resolución que hace pocas horas acaba de emitir la Sala de lo Constitucional, donde, haciendo uso del artículo 185 de la Constitución, declara la inaplicabilidad de esas resoluciones que han admitido estas demandas. Y lo voy a mencionar. Dice el artículo 185 de la Constitución: dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales
en los casos que tengan que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros órganos contraria a los preceptos constitucionales. Entonces, aquí lo que tenemos es una situación en la cual o se respetan los fallos de la Sala de lo Constitucional o estaríamos de lo contrario manoseando la institucionalidad democrática. ¿Usted estaría cometiendo delitos? Bueno, eventualmente el fiscal general de la República tendría que conocer si alguna de las salas ha admitido demandas en contravención a lo que la ley establece. En eso consiste precisamente el prevaricato. Cuando un juez, magistrado o tribunal falla no conforme a derecho, sino contrario a lo que la ley dice. En eso consiste el prevaricato. En ese sentido, el llamado es un llamado patriótico, un llamado ciudadano a que se depongan este tipo de actitudes donde se utiliza a una de las salas para confrontar a la Sala de lo Constitucional y deslegitimar sus resoluciones. Sensatez, doctor. Sensatez, tú lo has dicho muy bien, Sergio. La palabra sensatez tiene que privar en este tema. Magnífico. Vamos a una pausa comercial nuevamente y volvemos con mucho más de 8 en punto. Muy buenas noches, sabemos que iba a estar muy pendiente. ¿Por qué? No solamente por la entrevista, sino que porque acá tenemos también cosas buenas que compartir con todos ustedes. Déjeme y le cuento que en algún momento, si usted está pensando que la falta de recursos al final tiene agobiado, que esto no le impida cosechar mejores ingresos, pregunta desde ya por los créditos de agricultura de Bandesal. Tú puedes llamar al 22670100. Se lo repito, tome nota, 22670100. Doctor René Portillo Cuadra, rápidamente, la fórmula presidencial del Partido Arena inicia el próximo 16 de los Corrientes una gira por diferentes puntos del territorio salvadoreño para recoger insumos en la creación del Plan País. ¿Qué nos puede compartir al pueblo salvadoreño de este plan que en determinado momento va a ser presentado a todos nosotros? Gracias, Sergio, por la pregunta. Efectivamente, el Plan de País, nosotros así le hemos denominado. No le denominamos plan de gobierno porque un gobierno dura 5 años. En cambio, un plan de país es una mirada de largo plazo que permite planificar el país, que es lo que no hemos tenido lastimosamente, una planificación de largo plazo que nos permita darle sostenibilidad a las políticas públicas. Nuestro plan de país está compuesto por 5 ejes, que es el tema de empleo y reactivación de la economía. El segundo tiene que ver con seguridad ciudadana. El tercero tiene que ver con inversión social y programas sociales. El cuarto tiene que ver con educación de calidad y el quinto tiene que ver con transparencia y fortalecimiento del Estado de Derecho. Tal como Sergio lo ha dicho, el día 16 de agosto es un día clave. Nosotros iniciamos el trabajo territorial a todo vapor, todos los días de la semana y fines de semana. Iniciamos en Santa Ana el 17 con un evento, con un mega evento en el cual nuestro candidato a la presidencia y futuro presidente de El Salvador, el doctor Norman Quijano, hará la primera propuesta global sobre el tema de empleos, que es importante darlo a conocer. Posteriormente estaremos en las restantes 3 zonas del país, en la Paracentral, en San Vicente, en San Miguel y en San Salvador, dando a conocer los avances de cada uno de estos ejes que he mencionado. Por supuesto que se va a ir enriqueciendo estos aportes, estas pequeñas conclusiones y avances del tema, se van a ir enriqueciendo en la medida en que se recorra el territorio. Ya hemos recorrido más de 150 municipios, lo cual nos ha servido, Sergio, para compactar estos avances que vamos a presentar y sin duda alguna estaremos presentando a toda la nación estos avances sistemáticamente. ¿Cuáles son los principales ejes del Plan País? Bueno, como te lo comentaba, el tema de empleos, el tema de seguridad, el tema de educación, el tema de transparencia y por supuesto el tema de la inversión social para cerrar las brechas de la pobreza. Doctor René Portillo Cuadra, usted acaba de arribar días atrás acá en nuestro país luego de un viaje y poder conocer cuáles son las principales necesidades o apetencias de la diáspora salvadoreña. ¿Qué opinión les merece ello? Porque únicamente con relación al voto en el exterior, 10,000 salvadoreños podrán emitir el sufragio. ¿Qué le dicen ellos a usted con relación a este tema? Fíjate que estuvimos reunidos, Sergio, con nuestros hermanos en la ciudad de Houston,
en Washington, en Maryland, estuvimos en reuniones bastante intensas con ellos, no solamente con la estructura del partido, sino también con ciudadanos que estaban interesados en conocer el mensaje de la fórmula presidencial. Hay algo que les preocupa, y fíjate que cuando uno ve las encuestas en nuestro país, aparece el tema del desempleo y la economía como uno de los 3 temas que más aqueja a la población salvadoreña nacional. Pero cuando tú le preguntas a un hermano en el exterior cuál considera que es el tema que más le golpea a él, te dice la inseguridad. ¿Por qué? Y tiene sentido, porque si tú fueras un padre de familia que vive en Los Ángeles, en California, tienes a tus hijos aquí, a tu esposa, a tus padres, tú sabes que con la remesa de alguna manera garantizas la manutención de ellos, pero no puedes garantizarle la integridad física. Entonces, la mayor preocupación de ellos es lo que dice el periódico de este día, que regresamos a ser el segundo país más violento del mundo. Ya habíamos vencido prácticamente esa clasificación. La Organización Mundial de la Salud clasifica como una epidemia de violencia social lo que estamos viviendo. Eso indica de que hemos involucionado en el combate de la delincuencia y en la prevención del delito. Precisamente por eso es que uno de los ejes de nuestro plan de país es el tema de la seguridad ciudadana. Pero te contesto la pregunta. Cuando nos reunimos con ellos, nos expresaban que el mayor anhelo que ellos tenían es que se aprobara la ley de voto en el exterior para poder votar por el presidente, que también ellos tienen derecho a hacerlo. Se aprueba la ley con todos los votos de todas las fracciones legislativas y resulta que ahora ellos perciben el fracaso, pero ya no imputable necesariamente a las fracciones legislativas, sino al partido oficial y al presidente de la República. Porque el hecho de que no se haya obtenido o no se haya expedido o no se haya hecho la campaña adecuada por parte de el Registro Nacional de Personas Naturales, esto no tiene que ver ni con la Asamblea ni con el Tribunal Supremo Electoral. Tiene que ver con algo que debió hacer el Ejecutivo, potenciando al Registro Nacional de Personas Naturales. ¿Qué dicen los connacionales con un tema que me llamó la atención? La licenciada Sandra Barraza lo comentó el pasado jueves acá. El alto costo de obtener un DUI. $35. Sí, pero si le agregamos todo el valor agregado de la distribución. Correcto. Correcto. Ese es el tema de fondo. $35 obtener un DUI, pero como las distancias son grandes, para que una persona pida la cita, para que una persona llegue, para que a una persona se la programen y regrese cuando le otorguen la cita, prácticamente tendría que ir entre 3 y 4 veces al consulado a hacer esta gestión. Yo particularmente, estando en Houston, entré a la página que decía el RNPN que uno podía solicitar e ingresar y dar sus datos y adelantar el trámite, y no se podía ingresar. Y no te estoy hablando que porque la banda ancha de allá es mala, no, simple y sencillamente porque pareciera ser de que hubieron cálculos políticos partidarios para que no se empadronara más gente o para que no obtuviera el DUI la cantidad de gente que aspiraba a hacerlo. En ningún país del mundo, y esto hay que decirlo con mucha responsabilidad, en ningún país del mundo el 100% de los salvadoreños o de los ciudadanos en el exterior desean votar o quieren sacar el DUI. Pero cuando nosotros vemos las cifras tan abismales, entre más de 1 millón de personas con capacidad para votar y lo obtienen 10,000, y de estos 10,000 todavía hay una cantidad menor que es la que deseó que se empadronara. Ok, usted se refirió al tema seguridad de los connacionales y ciertamente vemos nosotros donde Estados Unidos ha reiterado por segunda ocasión a sus ciudadanos la alerta de no viajar a nuestro país. Adicionalmente, vemos fugas de los penales, de reos, de privados de su libertad y de las Bartolinas. Pero es que mira, Sergio, que no nos extrañe esto, nos debe de preocupar, nos puede desalentar como salvadoreños, pero con eso no resolvemos el problema. El problema lo debemos de resolver a partir de políticas públicas eficaces. Y te voy a decir algo que confronta esta situación. Y no porque la deslegitime, sino porque las políticas públicas son erradas. Mira tú, el día
en que se rinde el informe de los ministros, llega a la Asamblea Legislativa un funcionario con un gran despliegue militar. Ayer citan al funcionario a un juzgado a declarar y va nuevamente este desfile militar con ametralladoras .50, con vehículos blindados y acorazados en un despliegue de fuerza militar. Y hace como 15, 20 días aparecía una noticia de una familia que sacaron del cantón Los Troncones de Panchimalco. La sacaron con las personas que ayudaron, policías y miembros de la Fuerza Armada, con pasamontañas para que no los identificaran. Las cámaras no estaban autorizadas a enfocar los rostros de la familia, y abordando un pick-up, un camión de la Fuerza Armada donde estaban metiendo sus gallinitas, sus cerditos, sus perros, sus pocas pertenencias para dejarle a los delincuentes la casa. A mí me hubiera gustado ver que ese vehículo acorazado con esa ametralladora .50 se hubiera quedado en el cantón Los Troncones para defender a la gente humilde, porque los recursos del Estado deben de invertirse donde más lo necesitan. Hace 15 días, una familia, lo conocimos por uno de los medios de comunicación, una familia en San Vicente pidió alojarse en la delegación policial de San Vicente, porque fue desalojada y le pidieron la casa grupos de delincuentes, y durmieron en la delegación policial de San Vicente. A mí me hubiera gustado que ese despliegue militar lo hubieran puesto en esa zona para resguardar a la gente y que no abandonara sus pocas pertenencias. Ese es el tema de fondo. Entonces, cuando nosotros vemos estas calificaciones de que somos el segundo país más violento, de que no pueden viajar a El Salvador, uno dice, yo me siento herido como salvadoreño porque me gustaría ver a mi país de otra manera, pero las políticas públicas tan erradas nos llevan hasta casos como El Salvador al revés, como este. Temas dramáticos como el 29 de julio, los Estados Unidos también señalaron al país como uno de los mayores países de tráfico de droga en el mundo. Dijo que acá no habían problemas de carteles de narcos y cuerpos desmembrados en arriates, porque el sistema, la institucionalidad o la cosa pública de Estado le facilitaba, entonces no había necesidad de eso. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, listó a El Salvador como uno de los mayores principales países de tráfico de droga. Ese es un elemento más que no lo decimos nosotros, sino que es la realidad. Si tan eficaces fueran las políticas públicas de seguridad, de combate al delito, de prevención y de control territorial del país, no ocurriera nada de esto. Y esto lo quiero decir con responsabilidad, porque este no es un tema político partidario. Esto se debe entender como un problema de país en el cual todos los partidos políticos, todos los candidatos, todos los gremios y expresiones de la sociedad debemos de poner todo nuestro esfuerzo para vencer este flagelo social. Repito, esto no tiene que ver con un abordaje político partidario. Esta es la verdad de lo que está viviendo la familia salvadoreña, que no siempre se quiere ver con ojos de realidad. Ok, lo interrumpo, pausa comercial, regresamos con mucho más de 8 en punto, volvemos. Estamos de regreso antes de la participación ciudadana. Doctor Portillo Cuadra, voto joven, decreto transitorio que llegaba hasta el 1 de febrero del 2014, donde todos aquellos jóvenes que llegaran a la mayoría de edad hasta esa fecha podrían sacar el DUI, un DUI completamente gratuito, centros para adquirirlo cerca, diseminados sobre el territorio salvadoreño, y de 80,000 y fracción, solo 9,000 y fracción de jóvenes lo fueron a sacar, y eso no garantiza que vayan a votar. ¿Qué está sucediendo, doctor? Sin duda alguna ocurrieron varios factores que predeterminaron ese resultado. Uno de ellos es que no se hizo una campaña por parte del Tribunal Supremo Electoral, en primer lugar con la debida antelación, con los recursos adecuados para motivar a los jóvenes a obtener el DUI y también para explicarles la importancia de obtener el DUI y de votar. Nosotros conocimos de que se hicieron esfuerzos en algunos centros educativos de nivel medio para poder motivarlos, pero frente a la cantidad de centros educativos a nivel nacional, las visitas que hicieron incluso algunos magistrados, pues resultaba exiguo
sumamente mínimo en relación a la cantidad de jóvenes que debían de votar. Es preocupante porque los jóvenes son los que están presenciando en este momento el resquebrajamiento de la institucionalidad democrática, la inseguridad que vive el país, la falta de oportunidades en el país, el desempleo en el país, y todo eso pueden tratar de cambiarlo a través de su voto, a través de su involucramiento, no necesariamente en la política partidaria, aunque fuera lo lógico, sino en su perspectiva ciudadana de cómo se resuelven los problemas en un Estado democrático. Pero la culpa no es de los jóvenes. En todo caso, si hay algún culpable es el ente que debió haber motivado, y hay que decirlo también, teniendo los recursos adecuados para poder hacer este tipo de campañas. Parece que hay un acomodamiento del voto duro del partido oficial que quizás hizo cuentas que le ajustaba quizás con el voto duro que tiene, y ya no le apostó ni al tema de la obtención del DUI en el exterior, ni tampoco le apostó a poder prorrogar incluso y poder financiar en el RNPN más empleados, más equipo informático, invertir más en logística, es decir, en todo aquello que motivara la obtención del DUI. Porque si hay algo que decirlo con mucha claridad, es que este tema tenía que ver con que el RNPN recibiera del ministro de Hacienda poquito más de 4 millones para que pudiera invertirse en dinamización y celeridad del proceso, y eso no se aprobó. En ese sentido, yo creo que el partido oficial va a tener que explicarle a los jóvenes por qué todo este esfuerzo no lo hizo, porque algunos partidos e incluso algunas instituciones solicitaron la ampliación del periodo o la prórroga del periodo para inscribirse, y lo cual pudo haberse hecho, pero eso no solucionaba el problema, porque si no se contaba con los recursos, simplemente ibas a alargar el plazo, pero no iba a tener logística, recursos, informática, personal, ni lo que necesitaba para que más personas se empadronaran. Bueno, la participación ciudadana es muy importante. Acá hay 8 en punto. Para eso, saludo a mi productora Georgina García. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestro invitado. Fernando Rodríguez dice, si Cuadra habla de transparencia, que nos hable sobre la actual alcaldesa y la plaza fantasma que ocupaba. Dice Luis Lacayo, lo más ridículo es que las elecciones del 2014 ni siquiera estaban contempladas en el presupuesto general de la nación. Emilio Monterrey dice, pregunte a su invitado qué opina de Aliados por la Democracia. Supongo estará de acuerdo. Edgar Meléndez dice, han tratado de dar un golpe a la sala de lo constitucional por parte del grupo de partidos políticos del bloque. Mónica Toruño dice, increíble cómo ese bloque de partidos quieren manejar las cosas a su conveniencia, todo en tiempo diferente. Sandra Cárcamo, es bueno darse cuenta que hay personas como René Portillo Cuadra que son consecuentes con lo que hablan, no cambian de discurso a cada rato. Eric Clímaco dice, la sala de lo contencioso comete un grave error al querer defender al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eduardo Corleone dice, palabras claras y apegadas a lo legal. Cada entrevista del doctor René Portillo Cuadra es una cátedra de derecho. Dice, hasta acá vamos a llegar con la participación ciudadana de esta noche. Muchísimas gracias, Georgina. Muchísimas gracias a usted, amigo televidente, por estar pendiente esta noche de nuestro invitado. Saludamos. A casa presidencial una cantidad de millones hace menos de un mes y tampoco estaban presupuestadas en el presupuesto anterior. O sea, no es un tema que tenga que ver con dinámica presupuestaria, sino con voluntad política de quienes tienen la mayoría en la Asamblea Legislativa y de las personas que piden. Entonces, este es un tema de voluntad política, no es un tema que tenga que ver con aspectos legislativos o de otra naturaleza, sino que en los cálculos políticos del partido oficial quizás no le convenía prorrogar estos plazos
porque le iba a perjudicar, porque más jóvenes podían necesariamente decantarse por otra opción que no es la de ellos, y obviamente que eso perjudicaba los intereses electorales del partido oficial. Lamentamos este tipo de casos. Agradezco mucho los comentarios, todos los comentarios los agradezco y los recibo con humildad. Ok, doctor Cuadra, bueno, un amigo televidente preguntó, ¿cuál es su apreciación de Aliados de la Democracia? Bueno, mi apreciación es que es un grupo de personas e instituciones valientes, que se han pronunciado, han levantado su voz, su pluma y su coraje en defensa de la Constitución, en defensa de la institucionalidad democrática, y ojalá todos los ciudadanos nos sumáramos a defender nuestra Constitución, nuestros valores, nuestros principios y nuestro sistema democrático. Doctor Portillo Cuadra pregunta, ¿Franklin Hueso va a debatir? Yo siempre, Franklin, he estado abierto al debate. Es consustancial, no solo al ejercicio de mi carrera profesional, sino también al desempeño personal que he tenido durante años. Así es que será un honor, Franklin. El debate siempre es bienvenido cuando se hace con respeto, con reglas claras, en forma equitativa y sobre todo, Franklin, en forma propositiva. Bueno, desde ya quiero comentarle que el próximo domingo arranca el programa debate político puntualmente, donde vamos a tener todos los equipos de campaña, candidatos a la presidencia y vicepresidencia, el próximo domingo a las 7:30 de la noche. Desde ya, por supuesto, la invitación para su persona, y esto es extensivo para todos los candidatos a la presidencia y vicepresidente. Sus servidores, Carlos Toledo y Sergio Méndez, vamos a estar con ustedes. Doctor, las últimas palabras antes de despedirnos para todo el pueblo salvadoreño con relación a estos problemas que hoy por hoy todos están tratando de buscarle como solución. Gracias, Sergio. Decirte que con la fe puesta en Dios y con la voluntad de todos los salvadoreños vamos a recuperar a El Salvador. No para que lo gobierne un partido político, no para que lo gobierne una cúpula partidaria, sino para devolverle el poder al pueblo salvadoreño donde siempre debió haber estado. Okay. Buenas noches. Producción me dice dos preguntas más que me parece que tenemos todavía tiempo, y una es, doctor Portillo Cuadra, ¿sigue manteniendo la posibilidad de dar a conocer su declaración? Siempre, por supuesto que sí. Eso lo hemos dicho claro, y qué buena pregunta. Lo hemos dicho claramente el día que nos inscribamos como candidatos oficiales ante el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a dar a conocer nuestro patrimonio, porque nosotros no entramos al gobierno a hacer uso indebido de los fondos. Y el último día de nuestra gestión como mandatarios vamos a volver a rendir nuestra declaración de los bienes, porque nosotros no tenemos nada que esconder. Nuestra lógica es servirle al país que tanto lo necesita. ¿Daría los votos Arena, pregunta un amigo televidente, para una propuesta que Gana está poniendo para ampliar a 30 días adicionales para la obtención del DUI? No sé, tendrían que preguntárselo a la fracción legislativa, pero en todo caso es valedera la aclaración que yo te hacía. El tema de fondo no es la ampliación del plazo. El tema de fondo es darle los recursos al RNPN para que pueda ampliar lo logístico y lo informático. Ok, en 10 segundos porque no tengo tiempo, pero es imperativo categórico. Usted mencionó que el expresidente Francisco Flores no va a estar conociendo, más allá de los insumos que pueda dar, el tema seguridad. Efectivamente, es correcto. Se hizo una vinculación de él y él sigue asesorando la campaña. Es correcto. Ok. Bueno, para los amigos televidentes, esa es parte de las preguntas que hacían en las diferentes redes sociales. Doctor René Portillo Cuadra, no me resta más que agradecerle el que nos haya acompañado, por supuesto, esta noche y compartido todos estos elementos de los cuales usted ha tenido con la diáspora salvadoreña. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludame el jueves a Sandrita y al doctor Lorenzana, que estoy aquí ocupando sus puestos momentáneamente. Muchísimas gracias. Yo se lo traslado, desde ya se lo trasladamos a la licenciada y al doctorazo y al padre, por supuesto. Amigos televidentes, eso es todo en 8 en punto. Pasen muy buenas noches, será hasta mañana. Y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.